Hoy vamos a revisar uno de los temas centrales de toda investigación, que ya hemos venido hablando previamente de él, el famosísimo método científico. En medicina muchas veces identificamos problemas del servicio, pero no siempre sabemos cómo convertirlos en una investigación ordenada. En esta sesión buscamos justamente eso, ver que el método científico no es una lista abstracta de pasos, sino es una herramienta práctica para analizar y mejorar problemas reales en nuestros servicios. Pues el objetivo de esta sesión es poder comprender el método científico como un instrumento central de la investigación médica, identificar sus etapas, los supuestos en los que se apoya, así como también sus limitaciones. Esto es importante porque en calidad de la atención no basta con detectar que algo está mal. Necesitamos también una lógica para estudiarlo con rigor y proponer mejoras fundamentadas. Bien, como introducción vamos a enfatizar que en medicina pues solemos tomar decisiones todos los días con base en, como ya vimos, en la experiencia, en las normas, en las guías, en el razonamiento clínico, pero cuando queremos investigar un problema, esto suele no ser suficiente, por lo que el método científico aparece precisamente para pasar de un comentario cotidiano a una evaluación estructurada. No es una receta rígida ni una secuencia mecánica que garantice respuestas perfectas, sino que es una forma sistemática de observar la realidad, formular preguntas, reunir información, contrastar explicaciones y generar conocimiento útil. Su importancia en calidad es muy grande, como en todos los ámbitos de las ciencias, y pues calidad no es la excepción, porque muchos de los problemas necesitan justamente eso, ¿no? Que ya platicamos, pasar de la percepción informal a una evaluación o a una investigación estructurada. Bien, el método científico, como ya vimos la clase anterior, es el conjunto de pasos lógicos, ordenados y críticos que permiten estudiar un fenómeno de manera sistemática para producir conocimiento confiable. Se le llama instrumento porque ayuda a organizar el pensamiento, a orientar la observación, a delimitar los problemas, contrastar las hipótesis, analizar los resultados y construir conclusiones con mayor rigor científico. En otras palabras, nos protege o nos ayuda a evitar quedarnos simplemente con impresiones o explicaciones muy superficiales. En calidad, el método científico nos sirve para muchas cosas, entre ellas, investigar eventos adversos, cumplir con los indicadores, evitar retrasos en los procesos asistenciales, evitar errores en las medicaciones, evitar reingresos, verificar el cumplimiento de la adherencia a guías, la calidad del expediente, satisfacción del paciente, continuidad del cuidado. Es decir, la mayoría de los problemas relevantes del servicio pueden convertirse en preguntas investigables si se abordan con el método científico. Ok, en este ejemplo vamos a ver paso a paso cómo un problema podría transformarse a través del método científico. La percepción inicial son que las interconsultas tardan, ¿no? Pero
el método científico nos obliga a precisar qué entendemos por ese retraso, en qué servicio ocurre, en qué periodo se va a observar, qué datos vamos a recolectar y qué otros factores podrían estar influyendo en ese retraso. Así, pues lo que era una simple queja del servicio se transforma en una investigación con sentido desarrollada desde el método científico. Ok, el método científico tiene 10 etapas lógicas principales, depende del autor que estemos leyendo, pero en general el consenso está en 10 etapas principales, que no necesariamente avanzan de forma lineal, dependiendo del tipo de la investigación, sobre todo en investigación cualitativa. Esto no es necesariamente tan lineal como en una investigación cuantitativa, pero bueno, las etapas. Bien, la primera etapa pues es la observación del fenómeno. Y pues esta es muy importante porque es el punto de partida. Todo comienza cuando algo llama nuestra atención. Algo puede ser un aumento en los ingresos, una baja adherencia en la higiene de manos, expedientes incompletos o tiempos de espera prolongados. Aquí la observación no solo proviene de la práctica clínica, sino que también puede surgir de otros documentos u otros elementos como auditorías, indicadores, quejas, reportes de eventos o sesiones del servicio. La segunda etapa, que es el planteamiento del problema, en esta ya dejamos de hablar en términos vagos y empezamos a formular algo investigable. No basta con decir existe un mal llenado del expediente, ya que, como vimos, eso es muy general. Es mejor decir exige bajo cumplimiento de criterios obligatorios del expediente clínico en el servicio X durante el turno nocturno, ya que así delimitamos el fenómeno, el contexto y la población. Este es el cambio metodológicamente decisivo para pasar de una queja o una observación informal a empezar a pensar ya con fundamento científico.
La tercera etapa, la formulación de preguntas, esta nos va a ayudar a orientar toda nuestra investigación. Aquí conviene destacar que una buena pregunta no es cualquier curiosidad, sino es una formulación clara, específica y alineada con el problema. También las preguntas cambian según el propósito de nuestra investigación, como vimos en algunas sesiones anteriores. Hay preguntas de tipo descriptivas, hay otras evaluativas y hay otras explicativas, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo de cada una de ellas. La siguiente etapa, pues, es la revisión de los antecedentes. Antes de empezar a pasar al campo a recabar datos, necesitamos revisar qué se sabe que existe sobre determinado tema que nos interesa, ya que esto evita que repitamos información que ya se ha hecho, que ya está publicada o que ya se sabe, y también nos ayuda a precisar conceptos, a identificar variables, elegir cuál es el mejor instrumento que nos conviene para el caso particular y justificar por qué la investigación vale la pena. Revisar antecedentes es sumamente importante y no se trata únicamente de llenar nuestro protocolo de citas, sino pensar mejor y aterrizar mejor nuestro problema de investigación. La quinta etapa es la formulación de las hipótesis o de los supuestos. Una hipótesis es una respuesta provisional a la pregunta de investigación. No siempre aparece porque en algunos estudios de tipo exploratorio, principalmente cualitativos, puede no existir una hipótesis formal y si existe suele llamarse supuesto. Pero cuando existe una hipótesis como tal, que generalmente es en los estudios cuantitativos, su función es orientar el análisis y proponer una relación esperada entre las variables. Lo importante es entender que la hipótesis no es una ocurrencia, sino que es una idea ya previamente razonada que después de que pasemos a la recolección de los datos deberemos contrastar con los mismos. Y bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de hipótesis, diferentes tipos de hipótesis, como por ejemplo que la sobrecarga asistencial se asocia con menor cumplimiento del expediente clínico. Y bueno, otros tipos especialmente exploratorios, como ya dijimos, puede no haber una hipótesis formal. La siguiente etapa, vamos a diseñar el estudio. En esta etapa se define cómo se va a estudiar el problema y aquí entran decisiones metodológicas muy importantes, como cuál es el tipo de estudio que vamos a realizar, cuál va a ser nuestra población, cuáles van a ser nuestros criterios de inclusión y exclusión, qué instrumentos vamos a utilizar y el tipo de datos que vamos a recabar. Van a ser directamente con pacientes o a lo mejor con expedientes. El diseño, pues, es básicamente la estrategia general del estudio. Si nuestro diseño es débil, incluso una buena pregunta puede resultar con resultados muy poco útiles. Y nuestra investigación fue en vano. Ok, la siguiente etapa, que es la recolección de los datos, es el momento en el que el problema se conecta con la realidad empírica. No implica reunir información al azar o reunir la mayor cantidad de información, sino obtenerla de forma ordenada y con un criterio claro. Algunos ejemplos que les traigo podrían ser hacer una auditoría de expedientes, una observación directa, revisión de registros, cuestionarios, bases de datos, entrevistas, diarios de campo, no sé. Estos son instrumentos que nos van a ayudar a recolectar la información y nos van a mostrar también
este instrumento o esta técnica la vamos a utilizar en función del problema y nuestro tipo de estudio. Bien, la siguiente etapa, que es el análisis de los datos, es muy importante entender que el método científico no empieza con la estadística, sino que empieza con una pregunta bien pensada. El análisis viene después y consiste en organizar e interpretar los datos para responder a la pregunta inicial que nos habíamos planteado. Analizar no es únicamente correr pruebas estadísticas, sino comprender qué nos están diciendo los datos, identificar patrones, identificar tendencias, relaciones si existen y saber interpretar esos datos que estamos obteniendo. La novena etapa, que es la interpretación de los resultados, pues exige leer los resultados a la luz del problema que estamos estudiando, de la teoría y de la literatura que previamente ya revisamos. Después vienen las conclusiones y la comunicación o difusión de los resultados de nuestra investigación, que no deben limitarse únicamente a repetir números, sino a explicar qué se encontró, qué significa y qué aplicaciones podrían tener. Pues en calidad, esto puede traducirse en propuestas de mejora, rediseño de procesos, intervenciones educativas o seguimiento de indicadores. Bien, el método científico se apoya en ciertos supuestos básicos sobre la realidad. Estos supuestos son, el primero de ellos, que la realidad puede conocerse al menos de forma parcial. El segundo es que los fenómenos presentan cierto grado de orden o regularidad. El tercero es que los fenómenos tienen causas o factores asociados, generalmente no están aislados. El siguiente postulado es que el conocimiento puede contrastarse con la realidad, que es lo que hacemos cuando recolectamos los datos. El quinto es que el conocimiento es provisional y revisable. Y el sexto es que la observación y el análisis deben ser sistemáticos. Vamos a ver ahorita mayor detalle cada uno de ellos. El primero, que dijimos que la realidad puede conocerse al menos de forma parcial, aquí se parte de que el mundo no es completamente caótico ni incognoscible. Aunque no podemos saberlo todo, sí podemos acercarnos al conocimiento mediante la observación y el análisis. Esto no significa que podamos saberlo todo, sino que ciertos fenómenos pueden observarse, definirse y estudiarse. El segundo supuesto es que los fenómenos presentan cierto orden o regularidad. La ciencia parte de que los hechos no ocurren completamente al azar. Existen patrones que pueden investigarse y bueno, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando vemos que un evento adverso ocurre más en cierto turno o en cierto proceso, asumimos que esa regularidad merece ser estudiada. El tercer postulado asume que los fenómenos pueden explicarse por causas, mecanismos o condiciones relacionadas. En la práctica, esto significa que si, por ejemplo, hay retrasos en interconsultas, no debemos quedarnos con así pasa, sino debemos preguntarnos qué factores del sistema, del flujo de trabajo o de la comunicación pueden explicarlo. Este supuesto es clave. No basta con pensar algo o con que una explicación suene lógica. Es necesario contrastarla con hechos y con datos. En medicina es fundamental porque muchas prácticas parecen razonables,
pero solo el contraste con la realidad permite saber si realmente están funcionando o no. Ok. El quinto postulado implica que la ciencia no produce verdades absolutas, es decir, que los hallazgos pueden revisarse, corregirse o ampliarse con nueva evidencia. Este punto es muy importante porque nos ayuda a romper la idea de que una práctica debe mantenerse solo porque siempre se ha hecho de esa forma. El sexto postulado del método científico se basa en creer que la realidad puede estudiarse, que los fenómenos no ocurren simplemente porque sí, que tienen una explicación y un fundamento, y que existen patrones y que dichas explicaciones deben contrastarse con los datos frecuentemente. Ok, aquí un punto muy importante, aunque el método científico es muy importante para la investigación a nivel mundial, también tiene sus limitaciones y no debe idealizarse. Es importante reconocer estas limitaciones. Es una herramienta muy poderosa, pero pues claramente no es mágica. Esta sección nos enseña a usarlo de forma más crítica, ya que el método científico pues no elimina el error, no resuelve todo de forma automática y tampoco agota por sí solo toda la complejidad de la práctica. La primera de estas limitaciones que tiene es que no elimina completamente el error. Puede tener sesgos, puede tener errores de medición, fallas en el diseño, problemas con los instrumentos, es decir, con la parte metodológica del proceso. La segunda limitación es que depende de la calidad del problema planteado. Si nuestra pregunta está mal formulada, es demasiado amplia, pues el estudio entero se debilita totalmente. La siguiente limitación es que no todo puede estudiarse de manera simple. Muchos fenómenos en general y específicamente en salud son muy complejos y multifactoriales. La insatisfacción del paciente, por ejemplo, no depende solo del tiempo que espera. También influye el trato que se le da, la información que se le proporciona, las expectativas que él ya trae, el contexto de la institución que le está ofreciendo el servicio y los resultados que él está percibiendo. Además, lo que funciona en un hospital o un servicio no siempre se reproduce igual en otro, porque el contexto modifica los resultados, y este es el cuarto postulado. Los resultados pueden estar condicionados por el contexto particular. La quinta limitación es que algunos fenómenos pueden caer en el reduccionismo si se aplican mal o si se utilizan explicaciones demasiado simples para tratar de entender fenómenos complejos. El sexto postulado es que no sustituye el juicio ético. Que algo pueda estudiarse técnicamente no significa que sea éticamente aceptable. Y el séptimo y último es que no responde por sí solo a preguntas de valor o sentido. Por ejemplo, puede medir la frecuencia de las quejas por maltrato, pero comprender qué significa para el paciente sentirse no escuchado puede requerir una mirada a lo mejor más cualitativa, más ética y más humanística. En calidad, el método científico sirve para transformar problemas cotidianos a preguntas investigables, como ya hemos visto, identificar factores asociados a fallas en el proceso, evaluar intervenciones de mejora, analizar indicadores con más rigor y fundamentar decisiones clínicas y organizacionales,
Y bueno, pues la idea principal es que investigar no es improvisar ni recopilar datos sin dirección alguna, sino que es construir conocimiento con lógica y sentido. Bueno, ya para ir cerrando, debemos recordar que el método científico no sustituye la experiencia clínica, pero sí la organiza, la cuestiona y la transforma en conocimiento más sólido. Y en calidad, su valor está en convertir problemas cotidianos del servicio en investigaciones útiles para mejorar la práctica. Y a modo de síntesis final, recordar también que el método científico es un instrumento para conocer la realidad con rigor. Parte de una pregunta bien formulada y se apoya en la idea de que la realidad puede observarse y analizarse. También permite describir, explicar y evaluar fenómenos clínicos y asistenciales, pero tiene límites, por lo que debe aplicarse críticamente y con base ética.